Bienvenidas, bienvenidas una vez más a seguir estudiando la vida cruzcéntrica. Nuestro tema hoy se llama el día centrado en la cruz. Somos criaturas de hábitos, nuestros hábitos reflejan quiénes somos. Y cada uno de nuestros días está construido alrededor de nuestras prioridades y pasiones. Hagamos un ejercicio juntas. Pensemos en lo primero que hacemos todas las mañanas y llevamos haciendo por muchísimo tiempo. Bueno, tenemos claro que muchas cosas cambiaron hace un año a raíz de la pandemia y seguro una de las cosas que cambiaron fue nuestra rutina. Tal vez llevábamos por años realizando una rutina que ahora conscientemente nos hemos tenido que asegurar de que esta ha cambiado. O seguro nos hemos dado cuenta que ha cambiado, más bien. Si fue así, si a ti te ocurrió lo mismo que a mí y tu rutina cambió, estoy segura que a hoy, después de un año, ya tienes una nueva rutina. Por ejemplo, pensemos cómo empieza nuestro día cada día. Tal vez con una taza de café, una taza de té o con un jugo verde, a las que les gusta hacer un poco más light. O tal vez tú dices, bueno, antes de cualquier cosa, yo debo tomar una agradable ducha y ahí sí puedo empezar mi día. Bueno, estoy segura que cualquiera que sean los ejemplos que dé, me voy a quedar corta de la multiforma que hay de iniciar un día. Pero a lo que realmente quiero llegar es que cada una logre evidenciar cómo vamos estableciendo hábitos y rutinas y muchas veces si no podemos hacer ese hábito que siempre hacemos todos los días, todo el tiempo, como que sentimos que el día no empieza igual. Bueno, está claro entonces que como seres humanos funcionamos alrededor de nuestros hábitos. Eso era lo que quería mostrarles. Así que es importante que tengas presente este principio para iniciar hoy nuestro estudio. Una vida centrada en la cruz se establece de los días centrados en la cruz. Iniciemos. Primero, lo que necesitamos hacer es predicarnos a nosotras mismas. Debemos recordar que el Evangelio es el hábito diario más importante que podemos establecer. Recordemos siempre que el Evangelio es lo más vital de este mundo y que la salvación por gracia define la verdad de nuestra existencia. Y siendo esto ciertísimo, necesitamos crear maneras de sumergirnos en estas verdades diariamente. Y ojo con esto, no se permiten días festivos. Así que necesitamos predicarnos diariamente el Evangelio, cada una de nosotras. Y no necesitamos palabras muy elocuentes o extraordinarias. Simplemente debemos recordarnos cada día un sencillo pero poderoso mensaje. Cristo murió por mis pecados. Dice Jerry Bridge en su libro Las disciplinas de la gracia que predicarse el Evangelio significa que continuamente se va a enfrentar a su propio pecado y luego va a volar a Jesús a través de la fe en su sangre derramada y su vida justa. Así que necesitamos cada uno de nuestros días que sean gobernados por Cristo y su Evangelio. Segundo, necesitamos mantener la pasión en medio de la llovizna. Y bueno, seamos sinceras, realmente. Una cosa es escuchar una enseñanza como estas y sentirnos muy pero muy entusiasmadas por adoptarla como propia y otra cosa es enfrentar la vida diaria, cuando muchísimas veces se vuelve bastante abrumadora. John Stott, autor y pastor, compara la cruz con una flameante hoguera. Si deseamos que la llama de nuestro corazón se mantenga viva, tenemos que regresar sin cesar a la fuente. La cruz es el resplandeciente fuego en el que se encienden las llamas de nuestro amor. Escribe, pero tenemos que estar lo suficientemente cerca de él para que sus chispas caigan en nosotras. Si alguna vez han estado cerca de una fogata, sabrán que cuando uno está muy cerca de esa fogata, uno puede experimentar las chispas que salen de ese fuego y muchas veces sentimos hasta temor de quemarnos cuando estamos demasiado cerca.
Además que sentimos totalmente su calor, sentimos ese fuego cerca. Pero si esa misma hoguera está a unos 2 metros de nosotras, ya no sentimos tanto calor y seguro ya no sentimos como ese temor de la chispa. Eso es lo que el autor quiere decirnos. Entre más cerca estés de ese fuego del evangelio, de la cruz, más vas a sentir esa chispa que cae sobre ti, que siempre te alcanza. Si estás demasiado lejos, no la vas a poder sentir y entre más lejos estés, menos la vas a experimentar. La pregunta entonces que nos queda es cómo mantener la llama de la pasión del evangelio ardiendo brillantemente en la llovizna de la vida real. Responderemos esto en nuestro tercer punto. Y en el tercer punto el autor nos da 5 maneras que nos ayudarán a acercarnos cada día a la cruz. El primero, memoriza el evangelio. Seguro han leído en la escritura cuando ellas nos dan la instrucción de guardar su palabra en nuestro corazón. Pues bien, esto nos está haciendo una invitación a memorizarla, a grabarla en nuestro corazón. En el Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios quiere que pongamos sus promesas en nuestros corazones, de modo que, sin importar dónde estemos ni lo que hagamos, seamos capaces de sacarlas y recibir fortaleza de su verdad. Todas las promesas y mandamientos son preciosos, pero estos versículos que nos hablan de que el Hijo de Dios dio su vida en lugar de nosotras son los más preciosos de todos. Pensemos en 2 ejemplos. El primero, si descubre que ha estado perdida en su perspectiva en algún momento difícil, es fácil perder la perspectiva de la cruz. Busque en su memoria y saque 2 Corintios 5:21, que dice, en la Reina Valera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en él. Justicia de Dios en él. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El pecado era nuestro problema más serio y esta perspectiva tiene un efecto transformador en medio de los problemas diarios y los inconvenientes de la vida. Y otro ejemplo, nuestro segundo ejemplo, recordemos la condenación. Si a pesar de que ya nos hemos arrepentido y nos hemos apartado de nuestro pecado, seguimos luchando con esto, podemos recordar Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estos son el tipo de pasajes que nos ayudarán a predicarnos a nosotras mismas. Quiero dejarles algunos versículos claves que hablan de la obra salvadora de Dios a través de la cruz. ¿Estás lista? Toma papel y lápiz y apúntalos para que los puedas leer y puedas meditar en ellos. Y sobre todo para que puedas pedirle al Señor que te ayude a memorizarlos. El primero es Isaías 53, versículos del 3 al 6. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Romanos capítulo 8, versículos del 32 al 39.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y finalmente Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Segunda manera, ore el Evangelio. Cuando hablamos de nuestra vida de oración, también tenemos que decir que el Evangelio debe ser el centro, pues es por medio del Evangelio que podemos acercarnos a Dios. Y tal vez podemos pensar que esto debe ser muy complicado y muy teológico para poder hacerlo. Sin embargo, no lo es. Para orar el Evangelio solo necesitas comenzar dando gracias a Dios por la bendición de la vida eterna, comprada a través de la muerte de su Hijo, reconociendo que la obra de Cristo en la cruz es lo que hace posible la oración. Dé gracias porque debido a que Jesús cargó la ira de Dios por el pecado, a usted y a mí, nunca nos separarán más del amor de Dios. Dé gracias porque debido a la cruz y su reconciliación con Dios, se le ha dado el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo, usted y yo podemos tener el poder para resistir el pecado y servir a Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en el Espíritu Santo de Dios que habita en cada una de nosotras. Luego pide al Señor que bondadosamente la bendiga para poder obedecer sus mandamientos y glorificarlo. Y esa palabra bondadosamente me encantó, porque usualmente nos han enseñado a hacer una lista de peticiones y exigencias al Señor que de una u otra forma Él debería otorgarnos por ser sus hijas. Pero realmente nosotras somos las hijas, Él es el soberano, Él es Dios y deberíamos acercarnos a Él con bondad, deberíamos acercarnos a Él con humildad y con todo el respeto por ser nuestro Padre. Recuerde, el Evangelio debe estar entrelazado en todo el proceso de nuestra alabanza, nuestra petición y nuestra intercesión. Tercera manera, cante el Evangelio. El corazón de un cristiano debe rebosar cada día con la canción del Calvario. Repetir el Evangelio cuando cantamos es una forma de alabar a Dios y tener un recordatorio para nosotras de dicho Evangelio. La recomendación es que busque siempre canciones centradas en la cruz y no en usted misma. Desafortunadamente, el cristianismo moderno muchas veces se enfoca únicamente en lo que nosotras necesitamos y lo que deseamos que Dios haga por nosotras, y no en lo que Cristo ya hizo y en glorificar a Dios. Y eso es un error, porque estamos colocando el enfoque incorrecto. Con esto no quiero decir que el resto de canciones sean malas, pero estoy segura que no le ayudarán con el propósito que estamos mencionando aquí, y es el propósito de vivir una vida centrada en la cruz. Igual que los niños, yo creo que la música es la forma en que más interiorizamos y más aprendemos, o sea que la música es un medio súper importante y súper valioso para nosotras y poder memorizar y poder interiorizar ese evangelio en el cual debemos vivir como hijas de Dios. Hagamos un paréntesis aquí y aclaremos algo que me parece importante en este punto. Es que no existen cosas seculares y cosas cristianas. No hay un grupo de cosas que hacemos en la vida que son seculares y un grupo de cosas que hacemos en nuestra vida que son cristianas. Todo, absolutamente todo existe para la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. Tendemos a pensar que todo lo que es religioso no es secular y lo que no tiene nada que ver con la religión sí es secular. Pero leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 25. En la Nueva Traducción Viviente. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo.
Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Podemos ver en el pasaje que quien está a cargo de todo en nuestra vida es el Señor. Dice que lo que hagamos bien por el temor reverente que tenemos al Señor, dice que lo hagamos bien por el temor reverente que tenemos al Señor. Y dice que el amo al cual nosotras servimos es Cristo. Entonces podríamos pensar en un ejemplo, en el trabajo. Normalmente pensamos que el trabajo del pastor es un trabajo espiritual y el trabajo de cualquiera de nosotras, sea en la casa, sea un trabajo en oficina, sea un trabajo en ventas, cualquier tipo de trabajo que nosotras hagamos es un trabajo secular, porque estamos trabajando en el mundo. Y el del pastor es un trabajo espiritual. Pero realmente tanto el pastor como nosotras, en lo que sea que nos desempeñemos, los dos son para el Señor. Los dos son espirituales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Porque todo lo debemos hacer con una reverencia y un temor hacia el Señor y con el propósito de que a quien servimos no es al hombre, que realmente no es a nuestros jefes terrenales, no es a las personas directamente con las que trabajamos, sino a quién, a nuestro Cristo. A Él servimos. Entonces no importa en dónde te desempeñes, el Señor nos ha dado dones y nos ha dado diferentes lugares donde desempeñarnos, pero todos hacemos el trabajo para el Señor. Así que no debemos hacer esa división. Todo en este mundo es de Dios y para Dios. Y llévense esto, una buena manera de comenzar el día es usando canciones e himnos que hablen con claridad y poder acerca de la cruz. Cuarta manera, repase cómo el Evangelio la ha cambiado. Para otros olvidar el pasado y más un mal pasado es lo mejor que pueden hacer. Para los cristianos es diferente, porque recordar este pasado es una de las mejores maneras de acercarnos al resplandeciente fuego de la cruz. Recordar quién fuimos debe traernos a memoria cuán maravillosa es en verdad la salvación de Dios. Pensemos en la historia del apóstol Pablo. 30 años después de su conversión, él aún recordaba de dónde lo sacó el Señor. Veamos esto en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Miren, aun si nuestra historia no es una historia extraordinaria, con pecados extremos de drogas, inmoralidad sexual, asesinatos o cualquier otra cosa, cualquier otro pecado que parezca así de extraordinario, nuestra conversión sigue siendo un milagro de la gracia de Dios. Eso no cambia. No es nuestra historia la que escribimos cada una de nosotras. Dios intervino, Dios cambió nuestros corazones y finalmente fue Dios quien nos salvó. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo. Voy a leerlo inicialmente en la Reina Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aún más claro, como siempre les digo, leamos la Nueva Traducción Viviente que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios, totalmente un regalo del Señor. Nosotras no hicimos nada para ganarnos esta salvación maravillosa, para tener este premio de ser sus hijas. Recordar esto cada día la edificará, la animará y la preparará para hablar a otros acerca de su testimonio personal y la verdad del Evangelio. Puedo sugerirles que si aún no son tan conscientes de su testimonio y cómo el Evangelio las cambió, se pueden tomar un tiempo, se pueden sentar y escribir en, no más de 2 hojas, de qué manera era su vida y cómo el Señor la transformó. Es una muy buena manera de recordar y de tener siempre presente de dónde el Señor nos sacó.
Y no necesitas tantos detalles, lo que realmente necesitas es que puedas evidenciar cómo el Evangelio operó en cada una de ustedes, operó en ti para salvarte y siempre, siempre no olvides esto, con el propósito de glorificar a Dios. Y quinta y última manera, estudie el Evangelio. Para que logre crecer en su pasión por lo que hizo Jesús, incremente su comprensión de lo que Él hizo. Escuche bien, nunca se contente con el actual conocimiento del Evangelio. No importa qué tan avanzado sea su conocimiento, no importa qué tanto usted entienda el Evangelio, nunca se contente con lo que tiene. Créame, siempre va a haber más. Siempre el Señor nos va a dar más y nos va a permitir conocer más. El Evangelio es la verdad que inunda la vida y transforma el mundo y cambia el universo. Este tiene más facetas que ningún diamante y por esto seguro el hombre nunca agotará su profundidad. Voy a nombrarles algunas recomendaciones prácticas que nos deja el autor para nuestro crecimiento en el estudio del Evangelio. Primero, lea Romanos, los libros de Romanos y Gálatas, pero no los lea simplemente por leerlos. Busque libros de comentarios acerca de ellos que le ayuden a entenderlos. Estamos hablando de estudiar. 2. No le tema a los términos teológicos. Normalmente las mujeres le oímos muchísimo a este tipo de términos, pero es importante que los conozcamos y que los entendamos. Dedique un tiempo al estudio de palabras tales como expiación, sustitución, propiciación, justificación, redención, reconciliación y salvación. Muchos de ellos ya los hemos venido estudiando juntas. Tenga como meta anual al menos leer un libro sobre la cruz. También busque enseñanzas sobre la cruz que le ayuden a entender. Busque pastores que tienen un conocimiento mayor que usted y que yo y que nos pueden ayudar a profundizar muchísimo más en la cruz. Y por último, lea su Biblia con un ojo visor por el Evangelio. ¿Qué es un ojo visor? Que siempre que estemos leyendo la Biblia estemos buscando a Cristo y su obra. Ahora tenemos una nueva perspectiva con lo que el Señor nos ha permitido aprender. Ahora sabemos que la Escritura es la historia de la redención y que todo apunta a Cristo. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando la Biblia? Decíamos esto y aprendimos esto. La Biblia completa, de tapa a tapa, se trata de la historia de la redención. El Antiguo Testamento nos muestra y nos apunta, a Cristo todo el tiempo. Y el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo después de su obra redentora. Y nosotras debemos buscar siempre ese Evangelio dentro de la Escritura. Y si de pronto usted aún no conoce esta historia de la redención, yo le invito a que busque el estudio, que se lo voy a dejar acá abajo en la caja de comentarios, para que usted pueda acceder a él y pueda conocer esta maravillosa historia de redención de nuestro Cristo. Cuarto, y ya vamos en nuestra recta final, tenga en cuenta que no puede hacer esto por su propia cuenta. Esto es súper importante porque a veces nos ponemos cargas que no somos capaces de cumplir. Si intenta hacer esto sola, se rendirá pronto, estoy segura. O tal vez se sentirá agobiada y cansada. Debemos tener esto siempre presentes, no podemos hacerlo solas. Una genuina conversión requiere que Dios abra nuestros ojos espirituales a la verdad del Evangelio. Esto es un don sobrenatural de Dios, un milagro que viene a través del Espíritu Santo. Está viendo algo para lo cual hubiera estado completamente ciega si el Espíritu Santo de Dios no le concede en este momento la vista espiritual. El doctor Don Carson escribe sobre esto. Se los voy a leer. No solo ha habido un objetivo y público acto de la propia revelación divina en la crucifixión del Hijo de Dios, sino que debe haber una obra de Dios por su espíritu en la mente y corazón del individuo. Si debemos expresar una incondicional gratitud a Dios por el don de su Hijo,
No debemos expresar menos gratitud por el don del Espíritu que nos capacita a aferrarnos al Evangelio de su Hijo. A menos que el Espíritu nos ilumine, los pensamientos de Dios seguirán siendo profundamente extraños para nosotros. Tal vez no todos los días sentirá el mismo fuego. Esto es normal que nos pase, creo que a todas nos pasa. Pero persevere todos los días hasta que vaya a la presencia del Señor. Y irá viendo, a medida que usted avance y que usted persevere, va a ir viendo cómo su apreciación del Evangelio y pasión por ese Evangelio va a ir creciendo sin cesar. Y cada vez usted se va a sentir más apasionada y va a entender muchísimo más este Evangelio de Cristo. Construya una vida centrada en la cruz de día en día. Cerremos con este pensamiento. En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, de verdad necesitamos centrar cada uno de nuestros días en la cruz. Y todo lo que hemos aprendido hoy, de verdad necesitamos tenerlo lo suficientemente visible para no olvidarlo. No podemos estar centradas en las noticias, en las redes sociales, en los mensajes que nos comparten nuestros amigos y familia. No podemos estar centradas ni siquiera en lo que escuchamos fuera de nuestras casas. Ese caos que hemos estado experimentando muchas de nosotras. Todo esto trae angustia y trae incertidumbre. Además que todo esto tiene la capacidad de cambiar día tras día, a cada hora, en cada persona, en cada situación, en cada lugar. Todo esto es temporal. Y seguro, si nos centramos en estas cosas, vamos a perder nuestra paz fácilmente. Necesitamos estar centradas definitivamente en la cruz. Esto traerá paz y esperanza cada día. Seguro que sí. Y para vivir centradas en la cruz cada día, primero necesitamos aceptar la buena noticia de que Cristo murió por nosotras para salvarnos de una condenación eterna, que Cristo cargó con todos nuestros pecados en aquella cruz. Si creemos esta verdad y recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos bajo la gracia salvadora dada a nosotras por el precio que Cristo ya pagó, tendremos cada día la paz y esperanza que acabo de mencionarles en nuestra vida y en cada uno de nuestros días. Nuestro siguiente estudio se llama Nunca lo pase por alto. Ponga este estudio en un estante, pero no su mensaje. Vamos a orar.